Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chemalera, soy docente y vamos a hablar un poco, os voy a mostrar un poco de cómo la empatía hacia los animales está recogida en la LOMLOE. Desde los 0 años, desde el primer ciclo de la etapa de educación infantil hasta bachillerato. Lo primero que nos llama la atención es cómo en los fines educativos se ha recogido por primera vez en la historia del sistema educativo español algo que para nosotros es fundamental, y es el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales. Nunca se había hablado de los derechos de los animales en ninguna ley, en ningún sitio de la ley. Y ahora lo vemos dentro de los fines educativos. Es decir, los fines educativos al final es lo que inspira toda la ley. Y todo lo que está en la ley se dedica a tratar de conseguir dichos fines educativos. Es también relevante ver que está incluido dentro de lo que es la paz, los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación, la solidaridad, es decir, el respeto hacia los animales, los derechos de los animales se engloban dentro de la convivencia, con todo aquello en lo que las emociones nos pueden hacer estar en el lado bueno o en el lado malo. Esta es una constante que vamos a ver a lo largo de la ley, cómo los derechos de los animales están directamente relacionados con las emociones y con la convivencia. No nos olvidemos que respetar es convivir. Los fines se desarrollan a través de los objetivos, a través de los perfiles de salidas que se están imbuidos de las competencias claves y de los descriptores operativos, y a través de las competencias específicas que serían el equivalente a los objetivos de área, los criterios de evaluación y los saberes básicos, que serían los equivalentes a los contenidos. Hablo de estos términos así en equivalencia porque normalmente es lo que más usamos los docentes a la hora de hacer las programaciones y de temporizar nuestras actividades. La empatía hacia los animales en educación infantil viene recogida en los principios pedagógicos y en educación primaria y educación secundaria en los objetivos. En educación infantil, dentro del artículo 14, apartado 3, se habla del descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. Dentro de las competencias clave está la competencia ciudadana. Seguimos hablando de educación infantil. Dentro de las competencias claves de educación infantil está la competencia ciudadana, donde se hace aquí referencia explícita a valores, prácticas de sostenibilidad, del cuidado y protección de los animales. Como visteis en los principios pedagógicos se hablaba de seres vivos y aquí se especifica mucho más y se habla de protección de los animales, y volvemos al tema de los valores de las emociones, que era lo que hablábamos antes, cómo están relacionados una cosa y la otra. En el área 2 recordamos que en infantil hay 3 áreas, que es descubrimiento y exploración del entorno, crecimiento en armonía y comunicación y representación de la realidad. Pues en el área 2 se habla de iniciar desde la escuela actitudes de respeto, cuidado y protección del medio ambiente y de los animales, así como la adquisición de hábitos ecosaludables y sostenibles. Es decir, que está plasmado claramente, para que no haya ningún tipo de dudas, cuidado y protección de los animales y actitudes de respeto que se deben iniciar desde la escuela hacia los animales, lógicamente hacia el medio ambiente, porque al final, como veremos más adelante, somos todo uno. Las competencias específicas en la número 3, en el desarrollo de la competencia específica número 3, y esto hace referencia al área 2, es decir, que sería
como la asignatura, el área 2 y la competencia específica como el objetivo de área. Bueno, he dicho asignatura, se me notan los años. El área y aquí hablamos de lo que sería el objetivo de área. Y se habla directamente de cuidado y protección de la naturaleza y los animales que la habitan. Y hablamos de naturaleza en el campo y hablamos de naturaleza, que esto está también referido y no nos debemos olvidar, en las ciudades, a los animales que están en las ciudades. Primer ciclo de 0 a 3 años, segundo ciclo de 3 a 6 años, donde la competencia específica número 3 está reflejada. Y tiene su criterio de evaluación, respeto hacia ellos y hacia los animales que lo habitan, referido a la competencia específica número 3, y su contenido, respeto hacia la naturaleza, los seres vivos y los derechos de los animales. Segundo ciclo, criterio de evaluación referido a la competencia específica número 3, mostrar actitud de respeto, cuidado y protección del medio ambiente y natural de los animales. Y contenidos, empatía, cuidado y protección de los animales, respeto de los derechos de los animales. No lo veis, pero es lo que pone. Respeto de los derechos de los animales. Esto en educación infantil desde los 0 hasta los 6 años. En primaria hay un objetivo muy específico que dice conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. No hay nada que explicar porque está excesivamente claro. Excesivamente claro. Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Pues el primer perfil de salida que viene reflejado es desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medio ambiente y del maltrato animal, basado en el conocimiento de las causas que lo provocan, agravan o mejoran. Es decir, vamos a tratar el maltrato animal y vamos a ver cuáles son sus causas y vamos a ver cómo podemos luchar contra ello y erradicarlo. Luego, dentro de la ciencia, es decir, de la competencia matemática, competencia en ciencia e ingeniería, están estos descriptores operativos y el número 5 habla de preservar el medio ambiente y los seres vivos. Dentro de los seres vivos están los animales y están las plantas. Dentro de los animales está el ser humano y están los animales no humanos. Y además distinguimos los seres sintientes, que somos animales y personas, por decirlo más rápido, y los seres no sintientes, que son las plantas. Dentro de la asignatura de conocimiento del medio natural, social y cultural, nos encontramos en el primer ciclo con los saberes básicos dentro de la cultura científica, y aquí ya hay una cosa que es bastante importante y hay que destacar, que entramos, como hemos dicho antes, en la ciencia. Estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia, estamos hablando de las creencias, no estamos hablando de supercherías o de cosas más raras, sino de ciencia. Y aquí en la cultura científica se habla de las necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano. Le englobamos dentro de estos seres vivos, donde está el animal humano y el animal no humano, y la diferencia con los objetos inertes. Y aquí, bueno, vamos a establecer diferencia. Se habla del cuidado y respeto de los seres vivos, y dentro, esto hacía referencia a la ciencia, él hace referencia a la convivencia, la conciencia ecosocial. Aquí se habla directamente del maltrato animal y su prevención. Y en el segundo ciclo, dentro, sociedades y territorios con ciencia ecosocial que formarían parte de las ciencias sociales. Estos casi seguro que va, bueno, por no decir seguro, va a ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, y esto a sociales. Bueno, pues en sociales veremos el maltrato animal y su prevención. En educación física,
Pues ahí tenemos, dentro de los saberes básicos de los 3 ciclos, cuidado del entorno próximo y de los animales y plantas que en él conviven, tanto primero como segundo como tercer ciclo. Es decir, a la hora de hacer actividades físicas tenemos que tener en cuenta a los animales. Cuando hablamos de la actividad física y de cuidado del entorno próximo y de los animales, nos referimos tanto a las instalaciones deportivas de la ciudad, como pueden ser campos de fútbol, como a las instalaciones deportivas de los centros, como pueden ser los patios de colegio, donde nos podemos encontrar animales, y como no, nos referimos a la naturaleza, al campo, al monte, a la montaña, donde tenemos que observar todo lo que es el cuidado del entorno próximo y de los animales que allí habitan, porque recordemos que cuando nosotros vamos a la naturaleza, vamos a su casa. En educación y en valores cívicos y éticos, nos encontramos con una competencia específica que en su desarrollo recoge de manera clara y nítida las actitudes empáticas y respetuosas con el resto de los animales y sensibilidad ante todo tipo de injusticias. En el desarrollo de esta competencia específica se deja entrever cómo hay una serie de injusticias que se están haciendo en torno a los animales. Por eso se habla de actitudes empáticas y respetuosas con los animales y sensibilidad de todo tipo de injusticias. Es importantísimo estos reconocimientos que se hacen de manera soslayada en favor de la mejora de la convivencia, no solo con los animales, porque con la convivencia es, además de con los animales de nuestro entorno, lógicamente con las personas de nuestro entorno, que esto lo hemos hablado antes. Nosotros hablamos de convivencia independientemente de la especie. Volvemos al tema. Esta competencia específica, que recordemos sería como objetivo de área, tiene su criterio de evaluación, cuidado y protección de las personas y los animales, vuelve a decirlo, y tiene su saber básico, su contenido, el maltrato animal y su prevención. El maltrato animal y su prevención está relacionado con lo que decíamos antes de las injusticias. Vemos cómo sí que hay relación entre competencia, criterio de evaluación y saberes básicos de una manera lógica. Es que una cosa lleva a la otra. Pasamos a educación secundaria. En educación secundaria, el artículo 7, donde se recogen los objetivos, se dice textualmente: conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos y cuidados y salud corporales, incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social, conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Es decir, estamos hablando de emociones, estamos hablando de valores, estamos hablando de buenos hábitos. En definitiva, estamos hablando de un montón de cosas que, volvemos a insistir, influyen directamente en la convivencia, porque aquí de lo que estamos hablando es de convivencia, no nos olvidemos, de convivencia pacífica con todos los seres del entorno, con todos los animales, humanos, no humanos, con personas y animales, como lo queréis llamar, pero es convivencia pacífica. En el perfil de salida del alumnado referente a secundaria también está recogido la toma de conciencia de la degradación del medio ambiente y del maltrato animal. Y habría que ver, viendo sus causas que la provocan, que la agravan y cómo mejorarlo. Dentro de la competencia en ciencia, volvemos a estar con preservar el medio ambiente y los seres vivos. Biología y geología.
volvemos a decir, biología y geología. Hablamos de ciencia, no hablamos de creencias, no hablamos de intuiciones, no hablamos de leyendas, hablamos de ciencias, de ciencias. Y la ciencia nos ha traído algo muy importante, muy interesante, que es el concepto de One Health, una sola salud. La salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural. Esto está dentro de la competencia específica 5, es decir, vuelvo a insistir, competencia específica, objetivo diario. Tiene su criterio de evaluación, la protección de los seres vivos del entorno, desarrollo sostenible y calidad de vida, y tiene los saberes básicos que, vuelvo a repetir, aunque sea un poco pesado, es el equivalente a los contenidos. Los animales como seres sintientes, semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes. Por fin, repito, por fin se ha hecho un pelín de justicia. Hasta ahora siempre en docencia, cuando comparábamos comparábamos animales humanos o no humanos, o comparábamos personas y animales, siempre era para establecer las diferencias. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo establezco diferencias, pongo criterios para separar y por fin vemos que hablamos de semejanzas. Cuando yo hablo de semejanzas, hablamos de unir, de juntarnos, de acercarnos. Por fin, esto es importantísimo, es fundamental. Semejanzas y diferencias, pero por fin se ponen las semejanzas. Bueno, pues además de este contenido tan sumamente importante, está otra vez la relación entre la salud medioambiental humana y de otros seres vivos. El concepto de One Health. Al final somos todo uno. El planeta es uno y en el momento que dañas una parte del planeta va dañando poco a poco todo el planeta en sí. Una vez que dañas una parte de sus componentes y de sus integrantes, vas a ir dañando poco a poco al resto, porque estamos conectados, somos interdependientes. Por eso se habla del concepto de One Health, de una sola salud. Y todo esto a través de la ciencia, que es muy importante, de la ciencia. No hay creencias, no hay leyendas, como decíamos antes, es ciencia, pura ciencia. Educación en valores cívicos y éticos. Dentro de las competencias específicas, la protección de los animales, no podía ser de otra manera. Criterios de evaluación referido a esta competencia específica, cuidado y protección de los animales, con un contenido, el compromiso activo con la protección de los animales y el medio ambiente, los derechos de los animales y de la naturaleza, la perspectiva biocéntrica. Es decir, tenemos que enseñar a nuestras chicas y a nuestros chicos a ser activamente comprometidos con la protección de los animales y el medio ambiente, con los derechos de los animales, porque los animales, digan lo que digan, alguna gente tienen sus derechos. Y también se habla de la perspectiva biocéntrica, en contraposición a esa otra perspectiva que hace del ser humano el centro del universo. No somos el centro del universo, somos uno más de este maravilloso planeta llamado Tierra. Y en cuanto, lo que decíamos antes, en cuanto cojamos y destrocemos una parte del planeta, una parte de sus componentes, vamos a destrozarnos a nosotros mismos. De ahí la importancia del concepto One Health, de ahí la importancia de la protección de los animales y el medio ambiente. En educación física, se continuará insistiendo en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio ambiente y con los seres vivos que habitan en él, que es todo lo que hemos hecho en primaria en el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y dentro de las competencias específicas, en la número 5, además de respetar el medio ambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán de mejorarlo, que esto se puede unir, está directamente relacionado con el tener un compromiso activo con el respeto hacia los animales, los derechos
de los animales y del medio ambiente. Va un poco de la mano. La cuestión de los animales es transversal y toca a muchas partes de la ley. ¿Por qué? Porque hablamos de convivencia, hablamos de paz, hablamos de ser capaces de compartir, y eso forma parte de casi todas las asignaturas. Geografía e Historia. La asignatura de Geografía e Historia, en los cursos de primero y segundo se recogen las competencias específicas, conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos. Estamos otorgando dignidad a los seres vivos, tanto a las personas como a los animales, como a las plantas. Esto es importantísimo. Nunca antes alguien había sido capaz de hablar de dignidad de animales y dignidad de plantas. Y lo tiene, de verdad que lo tiene. Y todo esto en una asignatura cuya enseñanza ayuda a la sociedad, porque recordemos que la geografía e historia ayuda a la sociedad a tomar mejores decisiones y a ser parte del motor de la sociedad actual y a comprender lo que ha pasado y lo que puede pasar. Nos ayuda a convivir mejor y de manera más pacífica y solidaria. Y aquí está recogido cursos primero y segundo, criterio de evaluación de competencia 8, comportamientos respetuosos con la propia salud, con la de los demás y con las de otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal, sin olvidar nunca a los otros seres vivos. Contenido: conciencia ambiental, respeto, protección y cuidado de los seres vivos y el planeta. Cursos tercero y cuarto, respeto a todos los seres vivos, y con la competencia 8 es adopción de hábitos responsables, saludables y sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y de otros seres vivos. Es importante esto de hablar de la dignidad de los animales, de la dignidad de las plantas. En definitiva, estamos hablando de la dignidad del planeta. Y lo que decíamos antes, que somos todo uno. No puede ser que destrocemos una parte y pretendamos que lo otro quede ahí impoluto. No, como destrocemos una parte, al final vamos a ser destrozados todos, absolutamente todas las personas que aquí estamos. Pasamos a bachillerato. En bachillerato tenemos ciencias generales, filosofía, biología y educación física. En las ciencias generales, como saber básico, tenemos el sistema Tierra, dentro del apartado del sistema Tierra, la relación entre la conservación medioambiental, la salud humana y el desarrollo económico de la sociedad. Concepto One Health. Aquí se toca algo fundamental. Desarrollo económico de la sociedad. Tenemos que ser capaces de compaginar el desarrollo económico con la conservación medioambiental, con el respeto a los animales, con el concepto de una sola salud. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Todo es que nos pongamos manos a la obra. Ahora bien, si dejamos el planeta en manos de 4 personas que lo único que quieren es tener más poder y más dinero, será imposible. De ahí lo que se hablaba antes de tener compromisos activos para generar actitudes que vayan en pos de conseguir esto que estamos hablando. Un desarrollo económico, pero atendiendo a los derechos de los animales, a los derechos del planeta y a los derechos de las personas. Por supuestísimo, claro que sí. En filosofía, dentro de las grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo, tenemos los derechos de los animales, la desigualdad, la pobreza, la igualdad afectiva entre hombres y mujeres, la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia, los derechos de la infancia, la discriminación y el respeto a las minorías, los problemas ecosociales y medioambientales y los derechos de los animales. Es algo que desde un punto de vista ético hoy en día se habla
en todos los sitios y en todos los foros, porque recordemos que al final hablar de animales es hablar de convivencia, hablar de respeto a los animales es hablar del respeto hacia todo lo que nos rodea, y hablar de los animales es hablar de dignidad. También se recoge biología, geología y ciencias ambientales, y aquí vuelvo a repetir lo de la importancia de que esto, la ciencia, nos lo está diciendo la ciencia. La relación entre la salud medioambiental humana y otros seres vivos, concepto de Wangel, y en educación física que seguimos con el respeto al medio ambiente a los seres vivos que en él habitan, tratando de mejorarlo con ese compromiso activo. Como veis, en infantil se habla de los derechos de los animales, en primaria se habla de maltrato animal, en secundaria se habla de la sintiencia de los animales y de las semejanzas con los animales, y en bachillerato se tocan cuestiones éticas y se sigue insistiendo en el concepto de Wangel desde los 0 hasta los 18 años, desde el primer ciclo de educación infantil hasta bachillerato. La empatía hacia los animales ha entrado en el currículo educativo sencillamente porque ha entrado en la sociedad. Hoy en día a nadie le es ajeno el tema de los animales y el tema del concepto de Wangel, de lo que estamos haciendo con el mundo. Hoy es más claro, ponemos las noticias y ahí lo tenemos. Y es francamente alentador cómo una ley va a ir un poco de las manos de los tiempos que corren, cómo una ley está recogiendo lo que la sociedad está oyendo. Y desde ese sentido yo apoyo esta ley al 1000%. A modo de resumen, la empatía hacia los animales en educación infantil se recoge en principios pedagógicos, en una competencia clave. Recordad que era aquí donde se hablaba de los animales ya de forma más específica, de la competencia ciudadana, y dentro del área 2 hay competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. En primaria se recogen los objetivos de salida de una forma clara, el perfil de salida y descriptores operativos aquí en STEM. El conocimiento del medio natural, social y cultural. En el primer y segundo ciclo, saberes básicos. Llegas y dices, saberes básicos, solo los contenidos. Pero esto, más que verlo como un problema, lo vamos a ver como una ventaja, porque estos contenidos yo les puedo poner un criterio de evaluación y les puedo poner una competencia específica. La ley me permite poner una competencia específica que vaya en relación con los saberes básicos y un criterio de evaluación que me sirva para saber cuál es el nivel de consecución que he tenido. En educación física, primer, segundo y tercer ciclo, en saberes básicos, pasa igual. Puedo poner criterios de evaluación y las competencias específicas. En educación en valores cívicos y éticos, aquí en este área está, por decirlo así, completo. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. En primaria. En secundaria está recogido claramente en objetivos, perfil de salida y los descriptores operativos. En geografía e historia de primero a cuarto están las competencias específicas, en los criterios de evaluación y en los saberes básicos. En biología y geología se recoge también de primer a tercer curso competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. En educación física son los saberes básicos, pero podemos complementarlo con criterios de evaluación y competencias específicas. Educación en valores cívicos y éticos, competencias, criterios de evaluación y saberes básicos. Como veis, está más completo en secundaria que en primaria. Bueno, es lógico, a medida que vamos teniendo, que los peques van teniendo más años, a partir de 12 a 16 años, ahí hay que afianzar los conocimientos que han ido adquiriendo en primaria. Y es lógico que esto esté como más redondito. Además, a mí me parece estupendo. Esta etapa de 12 a 16 años es fundamental. Es donde podemos declinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Hacia el lado bueno o hacia el lado malo.
Y en bachillerato, filosofía, ciencias, biología y geología, lo tenemos saberes básicos. Señores, fantástico. Tenemos una oportunidad única para complementar estos saberes básicos con los criterios de evaluación y con las competencias específicas que nosotros queramos poner, porque, repito, la ley nos lo permite. Así que os animo a que sigáis andando por este fantástico camino que es el de la empatía hacia los animales, que como veis, al final no se trata de hablar de, como dicen algunos, los animalitos, los peluchistas. No, no, esto es convivencia, esto es alejar a la gente de la violencia. Esto es generar actitudes prosociales, esto es generar alumnado que el día de mañana pueda ser ciudadanos y ciudadanas democráticos, solidarios y que tengan esa capacidad de ser empáticos con todos los seres que les rodean independientemente de su especie. Así que por mi parte nada más, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí, aunque sea en forma de vídeo, y os animo a que sigáis adelante. Gracias de verdad. Y lo dicho, muchísimas gracias y que la empatía os acompañe.